genitalidad y la sexualidad pierde la dimensión más humana de ella, que es precisamente el erotismo, lo que hace, digamos, humana la sexualidad, que por supuesto es además algo también muy animal que tenemos, es esa dimensión del erotismo, es decir, esa posibilidad de ir más allá de lo genital, ¿sí? De la mera genitalidad y de la mera, digamos, sexualidad por, por reproducción, que incluso además es uno de los presupuestos también enfermizos del catolicismo, ¿no? De que uno solamente puede tener sexo para reproducirse, ¿sí? Es decir, todas estas, digamos, estos prejuicios imperantes que hoy de pronto nos parecen absurdos. Uno se puede decir, pero ¿cómo podían pensar así? Bueno, en los 50 así se pensaba, ¿no? ¿Sí? Y por supuesto, pues era una dimensión y era una cuestión muy, muy represiva, ¿sí? De, del ser, ¿sí? Del estar aquí, pues de la humanidad nuestra. Bueno, digo todo esto y hago énfasis precisamente ahí en el sur de California, porque precisamente cuando ustedes van a Los Ángeles, incluso ustedes aterrizan y muy cerca al aeropuerto de Los Ángeles, al aeropuerto internacional, está la famosa Venice Beach, la playa de Venecia, que es un sitio pues casi obligado cuando se va a Los Ángeles. Era una pequeña comunidad al pie de la playa, pues en ese momento pues muy un tanto apartada, ¿sí? Digamos un tanto apartada de los circuitos hollywoodenses y de los circuitos ¿sí? Citadinos, aunque no era que estuviera extremadamente lejos. Y en esas playas de Venice Beach empieza a surgir un movimiento que será el movimiento hippie, ¿sí? Y recuerden que ese movimiento, su bandera será eh, paz y amor, ¿sí? Bueno, en buena parte, digamos, más allá de la etiqueta y más allá de la degeneración del movimiento en un momento dado, porque también obviamente después el movimiento adopta pues una lógica, vamos a verlo pues ahorita, de otra índole, pero todo este movimiento hippie que fue indudablemente un cuestionamiento a los estándares y a los fundamentos de la civilización occidental y que se propagó por todo el mundo, ¿sí? El hippismo a veces lo miramos con cierto desprecio y a veces ustedes ven ahorita las miradas, ¿sí? De los Néstor Morales, ¿sí? Y de los que sin ser todavía ancianos lo han sido toda la vida, ¿sí? El hippismo fue muy importante para la segunda mitad del siglo XX, porque como ninguno, ¿sí? Eso no era solamente fumar marihuana y drogarse, ¿sí? No, era, digamos, la exploración en parte de estas dimensiones planteadas por Marcuse. Y Marcuse y la Escuela de Frankfurt, pero particularmente Marcuse, va a ser un inspirador del hipismo, va a ser un inspirador de los movimientos de protesta, va a ser un inspirador de lo que se va a conocer como la contracultura, ¿sí? Entonces, además de que Marcuse había optado por una lucha frontal contra el marxismo soviético y desnudar y denunciar y señalar lo que realmente había sido Stalin, ¿sí? Incluso antes de que Stalin muriera, porque Stalin muere precisamente en la primera
primer lustro de los 50, ¿sí? Y Marcuse es como de los primeros que se atreve, ¿sí?, dentro del marxismo a directamente dejar de estar defendiendo lo que todo el mundo sabía que era una dictadura por el simple hecho de que, de que por ser de izquierda entonces había que defenderlo, ¿sí? No, Marcuse desde mucho antes de, pues, de publicar el libro viene en una crítica radical al marxismo soviético, señalando y poniendo de presente, digamos, cómo el marxismo soviético y cómo el estalinismo se habían constituido en un sistema represivo, en un sistema absolutamente enajenante por su lógica instrumental, igual o mayor a la del capitalismo, ¿sí? Pero va a mostrar también, Marcuse, algo muy importante que el estalinismo nunca logró tener en cuenta, y era la importancia que empezaban a adquirir los movimientos contestatarios de protesta, el hipismo, la liberación femenina, las revueltas estudiantiles, y lo venía haciendo Marcuse por una razón muy sencilla, porque ya era claro que el proletariado había dejado de ser la clase revolucionaria, ¿sí? Ya el proletariado había sido de alguna manera comprado por el capitalismo. Lo primero que hizo el capitalismo cuando se dio cuenta que era el proletariado el que hacía las revoluciones, ¿sí?, o que las había hecho en la segunda mitad del siglo XIX y en la primera del siglo XX, el capitalismo no es estúpido. Lo primero que dijo, no, hay que coger al proletariado y desarmarlo. Y lo desarmó con casa, carro y beca. Pues sí, le dio al proletariado, pues no solo mínimos, sino la clase proletaria adquirió, digamos, un estatus dentro del capitalismo, unas mejoras dentro de su estilo de vida, y obviamente eso lo subsumió dentro de esta unidimensionalidad, precisamente, dentro de esta sociedad unidimensional que Marcuse ya empezaba a denunciar. Entonces, la sociedad unidimensional no solamente es una sociedad donde ya no hay una clase revolucionaria, donde el proletariado ha dejado de representar la clase revolucionaria, porque aquí ya no aplica, ¿sí? Y eso aplicó para el tercer mundo. Pero cuando ustedes iban al primer mundo y le decían al proletario, es que usted solamente tiene que lo único que tiene por perder son sus cadenas, ¿sí? Y tiene en cambio un mundo que ganar. Pues el proletario le decía, no, pues es que mire, yo ya tengo lo que yo quería, ¿sí? Pues yo qué más, yo no quiero más. Entonces, si acaso, digamos, el proletariado adopta una postura de reformista, incluso muy de reivindicaciones sindicales, como de, digamos, lograr favorecer su situación laboral lo más que se pueda. Pero ustedes hablarle de revolución al proletariado en el primer mundo, eso era un chiste, ¿sí? El proletariado ya había logrado ser subsumido por el capitalismo y sobre todo por esa lógica unidimensional que va a hablar Marcuse. La sociedad se la toma un pensamiento único, algo no muy lejano a lo que ustedes ven acá en Colombia a veces, de que todos quieren que pensemos igual y que no quieren que haya crítica y que no quieren que haya protesta y que no quieren que haya tropel y que sí, y que no quieren que haya nada, pues que la gente se contente con lo que es, con lo que vive, sí, porque ustedes lo ven, sobre todo a través de muchos medios de comunicación, digamos, una antipatía a todo lo que suene a crítica y a todo lo que suene a denunciar las cosas y se ponen bravos porque la alcaldesa le canta la tabla a Duque y que por qué hacen eso, que por qué, cómo eres de brusca y se burlan y bla, bla, bla. Todo eso, detrás de todo eso hay precisamente, digamos, esta concepción de una sociedad plana, de una sociedad sin aristas, de una sociedad del pensamiento único, de una sociedad donde queda anulado el pensamiento crítico,
¿sí? ¿Por qué tan criticón? ¿Por qué dice eso? En fin, todo les choca, ¿sí? Detrás de eso hay estas características de una sociedad unidimensional, que generalmente, por supuesto, están alimentadas pues, por una clase, por una élite dominante, pero que también son las clases medias que se vuelven absolutamente, eh, que vehiculizan precisamente esas posiciones, ¿no? No se dan cuenta que ellas mismas como clase media están siendo explotadas y están siendo muchas veces también manipuladas y adoptan una actitud mendigante en esa sociedad. Entonces, Marcuse además empieza ya a detectar algo que era absolutamente cierto desde finales y comienzos del siglo. Sí, ya lo había dicho Nietzsche, ya se había visto en, en Baudelaire, ya se estaba viendo en Rimbaud, ya se estaba sintiendo en lo que eran las vanguardias artísticas. Digamos, las vanguardias artísticas adoptan una postura contestataria, postura contestataria y crítica, lo que no hacen a veces los filósofos y lo que no hacen a veces los intelectuales y lo que no hacen a veces, ¿sí?, los pensadores, lo hacían las vanguardias artísticas, ¿sí? De ahí por qué la importancia en todo el siglo XX de las vanguardias artísticas, ¿sí? Que uno a veces con el arte es como con la filosofía, como uno no entiende de qué se trata, uno cree que es que no hacen nada, pero no, las vanguardias artísticas, y lo veremos más tarde con el postestructuralismo, adoptan una posición, digamos, de primera línea, ¿sí?, en su crítica al establishment, en su crítica al establecimiento, en su crítica a los estándares de vida, en su crítica a esa consolidación de unos valores funcionales, ¿sí? La vanguardia, las vanguardias artísticas comienzan seguramente a través en la pintura y en la música y en las expresiones artísticas, ¿sí? En expresiones que a veces nos parecen poco significativas, pero sus posiciones, sus posicionamientos, sus concepciones van calando, ¿sí?, van extendiéndose, van multiplicándose, van tomándose la sociedad y van constituyéndose precisamente en cuestionamientos que después son y alimentan posturas políticas expresamente. Entonces ahí Marcuse pone de presente eso, ¿sí?, pone de presente ya esas vanguardias, ¿sí?, que nos empiezan a señalizar horizontes políticos, horizontes contestatarios, ¿sí? Y culmina el hombre unidimensional con esta, yo les decía, con esta frase: solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza, rememorando de nuevo a Auschwitz y mostrando que las víctimas de Auschwitz de alguna manera nos tenían que abrir los ojos y nos tendrán que abrir los ojos siempre para que no olvidemos que hay que confrontar el autoritarismo, que hay que confrontar toda expresión de imposición que el poder quiera hacernos, ¿sí? Entonces, claro, en todo ese contexto, pues digamos, también las vanguardias del hipismo, no después, digamos, los que tomaron ya el hipismo ahí como una moda más, pero el hipismo inicialmente es un movimiento contracultural y, y precisamente alimenta eso que se va a llamar la contracultura, la contracultura. Yo les recomiendo esta historia del mundo de esta profesora de apellido Uribe, ahorita se me escapa el nombre, ¿sí? Diana Uribe, que desgraciadamente pues salió de Caracol, que tenía un programa los domingos a las 11, que siempre me pareció muy interesante.
Ella, digamos, entre sus historias tiene, pues, digamos, toda la historia de la contracultura durante los años, a partir de los años 50. Pero uno la puede rastrear, reitero, desde los movimientos vanguardistas de finales del siglo XIX y comienzos del XX, en el expresionismo, en el impresionismo, ¿sí? En el teatro, ¿sí? En fin, todo el arte va a ser en el siglo XX un gran protagonista político. Así no se reclamaran, o así incluso se reclamaran a políticos, las vanguardias artísticas fueron siempre de alguna manera anticipatorias de lo que se venía. Por eso aprendan ustedes también a reconsiderar y a replantear. A veces uno mira al artista como algo, ¿sí?, marginal. Bueno, incluso en su marginalidad ha sido pieza clave para señalarnos horizontes emancipatorios. Entonces, todo esto, como les digo, arranca en el sur de California, arranca ahí en Venice Beach, ¿sí? Eh, y se extiende más tarde en los 60 a la lucha por los derechos civiles, ¿sí? Que va a ser denunciada también artísticamente. Eso que ven ahí ustedes es un collage porque se usaban perros, ¿sí?, para reprimir las marchas por los derechos civiles, una práctica supremamente extendida en el sur de los Estados Unidos. Con los perros era que torturaban a los afroamericanos, ¿sí? A los perros se los ahuchaban como si fueran animales de presa contra los afroamericanos. Y eso empieza a ser denunciado, ¿sí?, por los artistas que además adoptan múltiples, digamos, técnicas alternativas. Ya no es el óleo y ya no es la música clásica y ya no, empiezan a surgir todas estas nuevas escuelas, ¿sí?, todas estas nuevas posturas estéticas y toda esta música, ¿sí?, toda esa música ustedes habrán escuchado, The Doors, ¿sí?, en fin, que se toman California y que se extienden después a todos los Estados Unidos y que se extienden después a todo el mundo, ¿no? Woodstock, ¿sí? Así hoy lo etiqueten como, ¿sí?, el encuentro de todos los marihuaneros y bla, 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 y de los drogadictos, ¿sí?, que es el juicio más estúpido que puede haber. Es en todo caso, digamos, un encuentro, ahí en esa masa hay una postura política de rechazo a una cultura anquilosada, a una cultura detestable, a una cultura funcional, a una cultura plana, ¿sí? Eso era lo que esta juventud estaba rechazando, ¿sí? Y era tratando de encontrar en la música un nuevo mensaje, y estaba tratando de encontrar en las drogas y en el LSD y en la marihuana, que todavía creen que es droga, ¿sí?, la posibilidad de pensar nuevos horizontes y de imaginarse nuevas circunstancias. Eso era lo que estaba haciendo esta gente, y ese impacto es un impacto fuertísimo en el mundo entero, ¿sí? Yo les recuerdo a ustedes que de aquí, entre otros, saldrá Bob Dylan, ¿sí? Pues, desgraciadamente uno, pues, ni siquiera yo lo conocí en mi momento, ¿sí? Y Bob Dylan hace 5 años fue merecedor del Premio Nobel de Literatura, la primera vez que a un cantautor se le daba un premio Nobel, ¿sí? Y es porque las letras de Bob Dylan, que es un judío americano, ¿sí?, eran unas letras profundas, eran unas letras que tenían un contenido crítico enorme,
y que estaban mostrando precisamente hacia dónde tendría que ir el mundo, hacia dónde tenía que ir la juventud, ¿sí? Que estaba precisamente defendiendo una juventud crítica, una juventud rebelde, una juventud contestataria, no una juventud funcional y asimilada, ¿sí? Eso era, y ahí como Bob Dylan, Janis Joplin, ¿sí? Y tantos otros, ¿sí? Cuyas letras, cuando uno las traduce, denotan precisamente ese carácter y esa proyección que tenía precisamente este movimiento, como un movimiento efectivamente contracultural, en un momento en donde el primer mundo, Estados Unidos, Europa, vivían una conciencia retardataria tan anquilosada, tan terrible, que uno, de nuevo, ¿sí? Cuando ve películas que recrean, pues, seriamente estos años, se aterra de ver cómo hace 70 años, compañeros, hace 70 años, ¿sí? Porque son 70 años desde los 50, incluso hace 50 años, hace medio siglo, la sociedad era una sociedad absolutamente convencional, retrógrada, ¿sí? Reaccionaria, cerrada, ¿sí? Recuerden que el que no conoce la historia está condenado a repetirla, y por eso es importante, digamos, ver esto, porque también uno con eso toma conciencia de cómo hay sectores que quieren echar la historia para atrás, ¿no? Quieren echarnos un siglo para atrás, ¿no? Y se van a decepcionar porque la historia no echa para atrás, ¿sí? Podrá parecerles que lo han logrado, pero no lo van a lograr, nunca lo logran. Entonces ahí están los movimientos de los homosexuales, los movimientos de las lesbianas, y empieza además a organizarse el movimiento contra la guerra de Vietnam. Aquí hay una confluencia súper interesante entre ese movimiento de contracultura y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Que recuerden que después del asesinato de Kennedy en 1963, cuando llega Johnson a la presidencia, después de como vicepresidente, pues lo primero que hace Johnson es acelerar la guerra con Vietnam y enviar ya contingentes de soldados, es decir, ya no solo asesores, que era más o menos la postura que había tenido hasta ese momento Kennedy, incluso como algunos han mostrado, con la intención ya de desmontar y de salirse de Vietnam, ¿sí? Johnson, por el contrario, va a mandar a toda una generación a la muerte a Vietnam, ¿sí? Y eso va a generar el rechazo de la juventud también norteamericana, ¿sí? Y por supuesto, en todo ese contexto, digamos, una polarización fuertísima, digamos, de los conflictos, no solo interraciales, sino de los conflictos de clase, ¿sí? En Estados Unidos. Surgen también las Panteras Negras, podríamos decir como un brazo ya más contestatario del movimiento por los derechos civiles, convencidos de que las posturas pacifistas de Martin Luther King eran insuficientes para enfrentar, pues, digamos, la represión, fíjense al día de hoy, para enfrentar la represión de esos sectores supremacistas blancos. Todo esto hace parte de la contracultura que llega a Colombia también. Llegó en cabeza de lo que se conocieron como los nadaístas, ¿sí? El nadaísmo, Gonzalo Arango, y fue pues con 10 años de retraso, pero aquí tuvimos nuestra calle de los hippies,
el Parque de los Hippies, que era ese parque de la 60, ¿sí? Y esa calle que inicialmente se consideró así como una calle, la 60, entre la séptima y la 13, la calle ahí de las, de, bueno, del consumo alternativo, porque pues básicamente me refiero al consumo alternativo, de que empezaron a ver ahí pues como, como tiendas donde vendían la ropa hippie, donde vendían los jeans y donde vendían las camisetas de colores, etcétera, etcétera. Porque el capitalismo, por supuesto, también terminó subsumiendo el hippismo y volviéndolo mercancía. El capitalismo es como un rey Judas, que todo lo que toca, al revés, todo lo que toca lo vuelve consumo. Pero también tuvimos nuestra contracultura criolla, que no dejó de ser pues exótica e importante, y que también sacudió pues esta sociedad pacata, y esta es una sociedad realmente hipócrita, la colombiana, una sociedad absolutamente tradicionalista, una sociedad de doble moral, y este movimiento pues la sacudió un poquito, la sacudió, un poco aplicó la estrategia de Mafalda de que no se puede parar la locomotora, pero se puede llenar de ronchas al maquinista. Bueno, digamos que lo llenó de ronchas, aunque también rápidamente se le pasó. Y así cerramos el marxismo ortodoxo con las dos expresiones posteriores que se van a consolidar. La escuela de Birmingham, que se va a centrar, digamos, en la crítica de la alienación como ideología, es decir, la ideología es una expresión de la alienación. Y la escuela de Budapest, de Agnes Heller, Georgi Marcus. Agnes Heller, le recuerdo que después emigra a Estados Unidos precisamente al nuevo centro de investigación social, a la nueva escuela de investigación social que fundaron Horkheimer y Adorno en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y que hoy en día básicamente es el centro que aglutina, digamos, el pensamiento feminista contestatario. Agnes Heller, que había sido alumna de Lukács, ¿sí? Y que va a trabajar la alienación en la vida cotidiana, emigra y termina sus días, creo que Agnes Heller murió hace poco, no sé, como profesora de la nueva escuela. Concepto crítico de lo político, crítica de la alienación como razón instrumental, concepción de democracia, crítica de la democracia unidimensional, de esta democracia funcional, de esta democracia plana, y poder constituyente, las potencialidades emancipatorias que de alguna manera ya se detectaban en los actores como la liberación femenina, ¿sí? Como el movimiento lésbico y el movimiento homosexual, como las vanguardias artísticas, ¿sí? Como las revueltas estudiantiles, porque pues ya la emancipación no era bandera del proletariado. Y entonces ya pues cerramos así, y quiero, digamos, ya terminar trasegar por el marxismo, digamos, tratando de hacer, digamos, una mirada a lo que fue el siglo XX contestatario, e incluso el marxismo en Colombia, ¿sí? También en nuestro continente hemos tenido nuestra historia contestataria, que no se nos debe olvidar, ¿sí? La Revolución Mexicana de 1910 es previa a la Revolución Rusa, ¿sí? Y tiene indudablemente pues unos líderes que también, como aunque hayan sido caricaturizados y ¿sí? Se muestre siempre el charro mexicano con sus
con sus cartucheras y sus fusiles, y su aparente desorden, fue un movimiento que, que se da en América Latina, que se da en México a comienzos del siglo XX, ¿sí? De enorme trascendencia, y que tiene dos grandes líderes, que son Emiliano Zapata y Pancho Villa. Sobre todo recuerden que de Emiliano Zapata surge más tarde el zapatismo, ¿sí? Que son los indígenas de Chiapas que se levantan precisamente con el mismo día que se está firmando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Se están levantando los indígenas de Chiapas. Eso tiene un valor simbólico enorme, ¿no? Enorme. Y Emiliano Zapata, que de nuevo, un personaje clave de la Revolución Mexicana, que muchas veces, insisto, ha sido ridiculizado, ¿no? ¿Sí? Ridiculizado, y ustedes pueden medir que entre más se quiera ridiculizar a alguien, por algo será. Y será precisamente no porque sea efectivamente ridiculizable, sino por todo lo contrario, porque fue una persona y un personaje en ese proceso importante. Zapata es el ideólogo y el impulsor de las luchas sociales en la Revolución Mexicana, lidera las demandas agrarias, lidera las demandas de justicia social, de democracia social, y es quien empieza, digamos, a problematizar lo que se conoce como la cuestión indígena, la propiedad comunal de las tierras, el respeto a las comunidades indígenas y campesinas particularmente, que habían sido en México siempre las víctimas del latifundio, ¿sí? y de los hacendados, lo que todavía sigue sucediendo en Colombia. Y Zapata, como Pancho Villa, son excluidos del Congreso Constituyente del 17. Fíjense el contraste, ¿no? Que no deja de ser interesante. La Revolución Mexicana, que empieza en 1910, culmina con un Congreso Constituyente en 1917, en el mismo año de la Revolución Rusa, ¿sí? Y es de Emiliano Zapata, precisamente la famosa frase, más vale morir de pie que vivir arrodillado, ¿sí? Ahí le falta una R a arrodillado. Que será una frase que después retomará la Pasionaria en el marco de la defensa de Madrid frente a y de la República frente al generalísimo Franco, cuando traiciona a la República y se levanta contra ella. Y la Revolución Mexicana, que se concretará en ese Congreso Constituyente y promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Donde ya ustedes ven cómo se establece un ordenamiento agrario progresista sobre la propiedad de la tierra. Quizá la primera, digamos, ya reforma agraria juridizada, ¿sí? La pretensión ya regulada de una reforma agraria que siempre ha sido una bandera por levantar en todos los países latinoamericanos. Libertad de culto, enseñanza laica, jornada de 8 horas, en fin, toda una serie de reivindicaciones que la misma Constitución recogía del clamor mundial, ¿sí? Y de las luchas socialistas del siglo XIX, ¿sí? Viene después ese movimiento precioso, hermoso, quienes hayan tenido la oportunidad de ir a Ciudad de México, vayan, digamos, al Palacio de las Artes, y en muchas partes van a encontrar los famosos murales, ¿sí? En la misma Universidad Autónoma de México van a encontrar ustedes los murales, que fue una expresión muy, muy significativa, ¿sí?
y que creó mucha conciencia, ¿no? Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, ¿sí? Fíjense ustedes la fuerza de estas pinturas, de estos murales. Son murales además abiertos a todo el mundo, ¿m? Hermosos, preciosos, de un mensaje revolucionario. Acá también tuvimos el movimiento bachoeísta, ¿sí? José Clemente Orozco. Traten, digamos ya después de la clase, en sus tiempos de ocio que les quedan algunos, ¿sí? Por lo menos de esta clase, traten ustedes de explorar estas magníficas expresiones estéticas, ¿sí? Que son realmente hermosas. Y reitero, cuando tengan oportunidad de ir a Ciudad de México, pues por supuesto no se pierdan ir a la UNAM, ¿sí? Ahí está la biblioteca de la UNAM, ahí al lado está también la rectoría, y ese mural es un mural que se alcanza a observar desde la Facultad de Filosofía, ¿sí? Que queda más o menos al lado, donde estuvimos hace un par de años en un congreso iberoamericano de filosofía, en la mesa de filosofía política, con el grupo de investigación, con la profesora Hincapié. Y viene la reforma universitaria de Córdoba, que es lástima que pues, la profesora Hincapié no nos esté acompañando en este momento, que es porque hay un libro del profesor Ricardo Sánchez, profesor que fue de la Facultad de Derecho, exdecano, y después fue decano de Ciencias Humanas, hizo su doctorado en Historia, en Ciencias Humanas, y él tiene un libro sobre la reforma universitaria de Córdoba, muy interesante, que me gustaría que ella pues se los remitiera, o le remitiera por lo menos la referencia. Pero aquí por primera vez la juventud, ya como lo dice ahí, la juventud ya no pide, exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución de las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa. Esto era pidiendo cogobierno por parte de los estudiantes, esto era pidiendo participación de los estudiantes en los consejos de facultad, en los consejos universitarios, algo que pues nosotros hemos logrado incorporar, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno tiene que recordarle a sus vanguardias que están ahí no por mérito propio, sino porque han sido elegidos por un movimiento y ellos tienen que responderle al movimiento, no al contrario, el movimiento responderle a las vanguardias, ¿sí? Pero todo eso se logró en esa reforma universitaria de Córdoba, que fue además un movimiento universitario que provino fue de una universidad privada, una universidad jesuita, ¿sí? Que tiene por lo tanto, digamos, más significado, porque pues se estaban oponiendo incluso a la misma jerarquía eclesiástica. La masacre de las bananeras más tarde, en el 28, ¿sí? Toda una secuencia, y pues habrá muchas que se me estarán pasando, pero que lo único que ponen de presente, esta que recoge además de manera preciosa y hermosa García Márquez en 100 años de soledad, que ponen de presente la lucha social y la lucha popular, las luchas por las reivindicaciones populares en todo el continente, incluyendo Colombia. La masacre de las bananeras, que sin duda es la estocada que acaba con la hegemonía conservadora, ¿sí? Y que la legitima 2 años después el liberalismo, un liberalismo que, perdónenme que les diga, pero que llega, digamos, con banderas, las banderas revolucionarias del 19, que habían sido sofocadas por la derrota ante la Constitución del 86, llega ese liberalismo progresista con una serie de reformas que van a ser claves para el país.
Así después el liberalismo obviamente hubiera terminado, digamos, confabulado también con sus enemigos, con los conservadores, y que en el Frente Nacional pues hubieran terminado, digamos, consolidando un esquema de dominación bipartidista. Mariátegui en Perú, ¿sí? 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que es quien primero aborda, primero es una de las primeras posturas creativas del marxismo en América Latina, ¿sí? En lugar de estar repitiendo, ¿sí? Dogmáticamente los textos marxistas, Mariátegui, que ya se los había leído todos, intenta es aplicarlos a la interpretación de la realidad latinoamericana y particularmente peruana. Y es él entonces el que aborda el problema del indio, en especial el problema de la tierra, ¿sí? De nuevo, pero desde una perspectiva marxista, cosa que ya en el marxismo nuestro, desde muy temprano, se había, digamos, en cierta forma olvidado, ¿sí? Ya empezábamos era a replicar los textos clásicos del marxismo y con eso ya creíamos que estaba hecho el análisis concreto de la situación concreta. El análisis concreto de la situación concreta era básicamente la repetidera concreta del texto concreto. Y viene la Guerra Civil Española, este personaje nefasto, tan nefasto como Hitler, tan nefasto como Mussolini, asesino como Hitler y asesino como Mussolini, ¿sí? Porque los crímenes de guerra, ¿sí? Qué lástima que se hubiera muerto de muerte natural, porque a Franco lo hubieran debido es juzgar en una corte penal internacional si hubiera existido, porque los crímenes que cometió en España son crímenes que hasta el día de hoy no han salido a la luz, ¿sí? Y se levanta contra la República, ¿sí? Se levanta contra un ordenamiento constitucional, contra el Estado constitucional de derecho, contra una constitución de carácter social, que en cierta forma es un precedente de la nuestra. Nosotros tenemos como precedente indudablemente la Constitución española, de la República Española del 30, como también el Estado de Bienestar, ¿sí? El New Deal de Roosevelt, como también la Constitución de Weimar. Esos son los precedentes de nuestra Constitución del 91. E incluso yo me atrevería a decir la misma Constitución cubana del 40, que es un eco de esta Constitución contra la cual se levanta Franco, ¿sí? Y hasta el generalísimo le queda grande. Entonces, la Guerra Civil Española, además, que la gana Franco. ¿Por qué la gana Franco? Porque a Franco lo ayuda Hitler, ¿no? Y lo ayudan los nazis, ¿sí? Es gracias a esa pequeña ayudita, ¿sí? Del nazismo que Franco derrota a la República, ¿sí? Y ahí tienen ustedes una frase, una foto icónica. Han dicho que después de que el personaje pues no murió, pero es icónica porque este era un miembro de las brigadas internacionales que se organizan en el mundo entero y van a apoyar la guerra en Francia, la guerra en España. Por eso les he dicho que, yo no sé si lo tengo más atrás, tal vez no, aquí, un libro extraordinario que yo les recomiendo, así como La montaña mágica, es ¿Por quién doblan las campanas?, de Hemingway, ese literato estadounidense, sí, que escribe premio Nobel varias veces y que escribe este libro que a mí me ha impactado enormemente, ¿Por quién doblan las campanas? Y el anarquismo español, que tiene la última presencia del anarquismo, porque ya después el anarquismo desaparece realmente.
El anarquismo después de España y después de la derrota de la República desapareció de la faz de la tierra. Desapareció, digamos, como movimiento social, como movimiento político. También, pues, obviamente estigmatizado. A mí me da mucha risa cada que dicen, no, es que los anarquistas, eh, vandalizaron el Transmilenio. No, no, pues esos no son anarquistas. Eso no tiene nada que ver con el anarquismo. El anarquismo fue un movimiento político, ya lo vimos, ¿sí? Con unos fundamentos filosóficos, y aquí obviamente también en España tienen todo un ideario. El anarquismo no es ahí vandalizar, eso no tiene nada que ver con el anarquismo. Pero el anarquismo de cualquier manera lo verán después cuando veamos republicanismo. Tiene en España, digamos, una presencia clave en todo ese proceso. Y si seguimos, digamos, en esta línea, sí, bueno, hemos terminado acá para reconstruir la línea de tiempo, hemos terminado acá más o menos antes de la Segunda Guerra Mundial. Después se viene la Segunda Guerra Mundial. Ya sabemos lo que sucedió, la derrota después de los alemanes, los juicios de Nuremberg, los juicios de Tokio, y ya con el estructuralismo retomaremos como parte de este momento. Como aquí estamos haciendo, digamos, una reconstrucción básicamente del marxismo en general, y ahorita entraremos pues a la reconstrucción del marxismo en Colombia, damos un salto a lo que van a ser, en cierta manera, digamos, los antecedentes de lo que se conoció como el eurocomunismo. Y es que el eurocomunismo, digamos, va a tener sus precedentes, primero en la Revolución Húngara. Ya ha muerto Stalin en el 53 o 54, y toda esa dictadura stalinista empieza a resquebrajarse, o se resquebraja, por lo menos se fisura. Y en uno de los primeros países donde se levanta el pueblo contra el estalinismo y contra el comunismo soviético. Ya en este momento la Unión Soviética existe desde 1936. Se levanta esta que era la tierra de Lukács, que es la tierra de Agnes Heller en este momento, y pues la respuesta de quien había reemplazado, no recuerdo ahorita el nombre, no recuerdo si ya es Khrushchev, quien había reemplazado a Stalin, es la represión absoluta. Y esto ya sienta un antecedente y una línea, digamos, una línea de conducta del Kremlin, ¿sí? Y de lo que se conocía como la nomenclatura, ¿sí? Stalinista, ¿sí? Stalin muere, pero queda toda la herencia stalinista, ¿sí? Y la represión ante estas demandas, que eran demandas democráticas, no es que estuvieran incluso yendo contra realmente el socialismo, sino demandas de apertura democrática en Hungría, son reprimidas ferozmente por parte del gobierno, por parte del régimen soviético. 10 años después viene la primavera de Praga, en Checoslovaquia, precisamente en el marco del mayo del 68, prácticamente en París, también se extiende en parte a la cortina de hierro, que recuerden que desde el 61 ya se había establecido lo que se conoció como la cortina de hierro por toda Europa Oriental, el famoso muro de Berlín, que no es solo en Berlín, ¿no? El muro de Berlín atraviesa toda Europa Oriental para evitar que
que la gente se pasara a Occidente, que era lo que querían, ¿no? Porque la verdad era un régimen eran regímenes tan dictatoriales que por supuesto no eran de buen recibo por parte de estos pueblos. Y la primavera de Praga pues logra, digamos, en un primer momento la fraternización de las protestas, de las masas que protestaban con los soldados, pero ya después viene la represión abierta, otra vez directamente soviética, y termina también en Checoslovaquia esta pequeña experiencia de apertura en el socialismo. Fíjense que acá lo que se estaba reprimiendo eran las manifestaciones de socialismo democrático en los países ya del socialismo real. No era la socialdemocracia de los países occidentales, sino los reclamos y las expresiones de socialismo democrático, de democracia en el socialismo, por parte fue la represión por parte de la Unión Soviética. La Unión Soviética no quería democracia, no quería el mínimo atisbo de fisura en su línea de mando, ¿sí? Absolutamente vertical. Eso que todavía llaman el centralismo democrático, que es más bien un autoritarismo centralista. Y en ese contexto, en los 70, surge el eurocomunismo, digamos, recoge el eurocomunismo, digamos, estos reclamos, recoge estas reivindicaciones, ¿sí? Y empieza a tomar distancia del modelo soviético, empiezan a plantear un comunismo, y lo empiezan los partidos comunistas más grandes de Europa, el Partido Comunista Italiano y el Partido Comunista Francés, a tomar distancia de Stalin y a tomar distancia, del estalinismo, a tomar distancia de la Unión Soviética, ¿sí? Hasta el punto, pues, digamos, de que esto también confluye en un gran movimiento intelectual que rescata el humanismo de Marx, ¿sí? Que muestra a Marx más que como un crítico de la economía política, ¿sí? Como un humanista, ¿sí? Y esa es una relectura muy interesante que por supuesto también abreva en los textos del joven Marx y que en cierta forma va a culminar pues con este gran presidente francés, François Mitterrand, que es un presidente que es el que más ha durado en el poder en Francia, 14 años, pero en ese momento digamos, la duración de la presidencia eran 7 años y tenían la posibilidad, digamos, de repetir. Y Mitterrand repite, efectivamente, es tan bueno su mandato, es tan acertado, ¿sí? Su mandato, que en una, digamos, ciudadanía tan crítica como la francesa, repite Mitterrand. Fueron 14 años que está Mitterrand después de que había estado De Gaulle, ¿sí? Y no recuerdo, y Chirac o Giscard d'Estaing, ¿sí? Que habían sido básicamente conservadores y liberales, pero lo que hace Mitterrand es, digamos, lo que hizo en su momento Franklin Delano Roosevelt al consolidar el New Deal y el estado de bienestar en Estados Unidos. Consolida el estado de bienestar en Francia, ¿sí? Hasta el punto que al día de hoy, pese a los embates del neoliberalismo, no ha logrado desmontarse, ¿sí? No han logrado desmontar el neoliberalismo, el neoliberalismo no ha logrado desmontar ese estado de bienestar, esas instituciones socialdemócratas que concreta Mitterrand. Y así se cierra, digamos, este experimento de un socialismo no soviético, no de corte soviético, de corte occidental, de un socialismo democrático occidental, ya que no se había podido concretar el socialismo democrático en Europa del Este,
con Mitterrand. ¿Sí? En 1900 él muere, su segundo mandato es hasta el 95, ¿sí? Que vive Mitterrand precisamente la caída del muro de Berlín. Y ahí se disuelve la Unión Soviética, viene la reacción contra ya el comunismo en general, ¿sí? Se disuelve, se cae el muro de Berlín, es el derrumbe del muro de Berlín que veremos después en algún momento. Pero que tiene dos consecuencias, ¿no? De una parte es el fin de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Queda pues Rusia y pues todas las repúblicas menores que en cierta manera habían constituido la Unión. Y la otra consecuencia es pues una China neoliberal, ¿sí? Que ya en este momento, liderada por Deng Xiaoping, ¿sí? Y más tarde pues por la cohorte más liberalizante china, pues logran, digamos, hacer de China no solo un actor de la nueva geopolítica, ¿sí? y nuevo orden internacional, sino un actor principal, un actor determinante de la globalización neoliberal, de la globalización capitalista, ¿sí? Que China entró fue a jugar, ¿sí? Con las cartas del capitalismo y lo ha logrado. Es decir, lo que ha logrado China, si la Unión Soviética logró en 20 años, digamos, ponerse a tono con el desarrollo capitalista de un país como Estados Unidos y en cierta manera pelearle el liderazgo mundial, pero como un sistema socialista alterno. Lo que ha hecho China es pelearle el liderazgo a Estados Unidos y a Occidente en general con las cartas del capitalismo postfordista, ¿sí? Del régimen de la acumulación postfordista, con las cartas del capitalismo neoliberal. Por eso es la arremetida de Trump, ¿sí? Particularmente a China, ¿sí? En ese sentido, Trump le sabe, siente pasos de animal grande y sabe que China lo que está es compitiendo en términos capitalistas con Estados Unidos, ¿sí? Y obviamente esa es su pelea. Bueno, China se volvió, pues, como se los he dicho de pronto varias veces, cuando yo estuve en China hace unos años, lo que más me sorprendió fue confrontar mis propios prejuicios, ¿sí? Y darme cuenta de que el capitalismo global estaba en China, ahí en China, que las grandes corporaciones transnacionales, ¿sí? Estaban ahí, en el corazón de China. Estaban en Pekín, estaban en Shanghái, estaban en Hong Kong, ¿sí? Estaban en China por una razón muy sencilla, que se las vuelvo a repetir, porque ahí hay 1.500 millones de consumidores, ¿sí? Y si se extienden ustedes al sudeste asiático y si le suman a la India, ustedes tienen ahí casi la mitad de la población mundial como mercado. Entonces, obviamente, China, pues dice, ¿yo qué le voy a dejar a los Estados Unidos este pedazo de ponqué? Esto es casi la mitad del ponqué, ¿sí? Esta más bien me la gano yo, no se la voy a dar así tan facilita a China. Bueno, y vayamos cerrando pues estas clases sobre el marxismo que ustedes se preguntarán por qué tanta insistencia y seguramente pues hasta uno se cansa, ya estamos como cansados, pero es básicamente para que comprendamos que todo esto que hemos visto
ha de alguna manera signado la historia también en Colombia, ¿sí? En los últimos por lo menos 70 años, desde los 50, y de pronto un poco más. Porque toda la historia del marxismo, en especial a partir de la primera mitad del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, ha tenido en nosotros, digamos, una repercusión directa y no podemos obviarla, ¿sí? El marxismo ha sido también, como el liberalismo, como el conservatismo, ¿sí?, en su versión legal y en su versión armada, un protagonista también de la historia colombiana y latinoamericana. Pero nos vamos a centrar en la colombiana. En Colombia tuvimos los representantes del estalinismo, el Partido Comunista, la JUCO, las FARC, fueron representantes y siguieron la línea del PECUS, ¿sí?, del Partido Comunista de la Unión Soviética y por tanto, del estalinismo hasta cuando existió. Después hubo un proceso muy interesante de renovación dentro del Partido Comunista. Tuvimos también la influencia de la Revolución Cubana con el Ejército de Liberación Nacional y con el camilismo. Tuvimos la influencia cuando se rompe el movimiento internacional, socialista internacional, del Partido Comunista Chino, ¿sí?, que aquí se llamó ML, y fue el MOIR, todavía existente, la JUPA, que era como, digamos, la análoga a la JUCO, la Juventud Patriótica se llamaba, el Partido Comunista Colombiano ML, que fue la, digamos, la división del Partido Comunista estalinista, y que termina es en la figura del EPL, ¿sí?, del EPL, Ejército Popular de Liberación, que adopta el mismo nombre que había tenido en China. Y la expresión política, digamos, muy generalizada fueron lo que se conocieron como las ligas ML, ¿sí?, la Liga ML, ¿sí?, que surgían grupos relativamente pequeños que surgieron particularmente en la zona Caribe, ¿sí?, por las reivindicaciones de la tierra en especial. El maoísmo tuvo en toda la costa Caribe una enorme presencia, y de pronto incluso hasta Antioquia, el Magdalena Medio, el Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico. Y también el trotskismo. Tuvimos aquí el bloque socialista, después Espartaco, ¿sí?, recordando a Rosa de Luxemburgo, el Partido Obrero Revolucionario y las autodefensas obreras que serían, digamos, los que asesinaron a Pardo Huelvas, al ministro Pardo Huelvas, al año del paro cívico del 14 de septiembre, y que sería, digamos, desmantelado. Los inicios del movimiento obrero, pues, nos llevan a María Cano, que va a ser presentada como la pionera de la lucha laboral en Colombia, una antioqueña, si no estoy mal, que en los años 20 funda el Partido Socialista, ¿sí?, y de ese Partido Socialista después se formará el Partido Comunista, ¿sí?, y ella será una de las expresiones de esas luchas obreras iniciales, de la cual hay una película colombiana que también vale la pena ver, de una actriz que murió relativamente hace poco, ¿sí?, pero cuyo nombre no recuerdo. Viene después, ya en los 30, la Revolución en Marcha, que de nuevo yo les sugiero pues la lectura de este libro de Álvaro Tirado Mejía, que fue profesor del IEPRI
y después este texto es publicado, Aspectos políticos del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, que muestran la enorme trascendencia de López Pumarejo. López Pumarejo fue como nuestro Roosevelt y fue como más o menos nuestro New Deal, porque ese gobierno es una gran alianza entre los sectores progresistas, liberales, los sectores, diríamos, de la burguesía nacional, dirían los maoístas, ¿sí? Las clases medias, digamos, cansadas de la hegemonía conservadora y en alianza con el campesinado y con el proletariado, con el apoyo de los sindicatos, con el apoyo y la creación de organizaciones campesinas, incluso con el apoyo del Partido Comunista, ¿sí? Por lo menos en lo que Álvaro Tirado Mejía planteó. Y por eso esa gran alianza la va a llamar López Pumarejo la Revolución en Marcha, porque es la que introduce reformas constitucionales muy proyectivas en el ordenamiento colombiano, en el marco además global de transformación del capitalismo, y en que el capitalismo pues estaba adaptando, digamos, a un capitalismo, llamémoslo así, social, ¿sí? Necesariamente, que intentaba pues en cierta manera equilibrar las cargas tan desiguales que hasta ese momento habían existido frente a las clases populares. Y en ese contexto, como también lo va a poner de presente Tirado Mejía, cómo se levanta la iglesia contra las reformas. Y por lo menos yo, excúsenme si ofendo a alguien, pero yo no pretendo que esto sea, obviamente esto está sustentado académicamente, pero la verdad es que mi percepción es que la violencia en Colombia es alimentada por la Iglesia Católica. Es alimentada desde más o menos el 36 en los documentos que recoge el mismo Álvaro Tirado Mejía, cuando desde los púlpitos se llama en las zonas rurales a levantarse contra el gobierno comunista de López Pumarejo, ¿sí? Y ahí empieza realmente la violencia. Ahí empieza esa anécdota muy triste, pero muy cierta, de que los sacerdotes, los curas, decían que matar liberales no era pecado mortal, ¿sí? Que matar liberales, si acaso, era un pecado venial y que ellos lo absolvían. Entonces la iglesia colombiana, en ese momento, porque después del Concilio Vaticano II, la iglesia va a dar también un giro hacia la teología de la liberación o hacia posturas absolutamente democráticas, progresistas, ¿sí? Pero en este instante la iglesia colombiana es una iglesia absolutamente aliada con los terratenientes y con el Partido Conservador. Y viene después el asesinato de Gaitán, que todavía no se esclarece, ¿sí? Lo único que sabemos es que le sirvió al Partido Conservador y al laurianismo para desatar a partir de ahí una represión generalizada contra no solamente contra todos los partidos, el liberal, contra el mismo Partido Comunista, contra las asociaciones campesinas, indígenas, contra los sindicatos obreros. Es decir, el asesinato de Gaitán fue la gran, digamos, excusa que ante la legítima revuelta que no es aprovechada por el liberalismo para la toma del poder, que ahí viene la famosa frase de Chandía, ¿el poder para qué? Y teniendo la posibilidad del liberalismo
de tomarse el poder frente a lo que había sido un asesinato que le convenía al Partido Conservador. El liberalismo traiciona, digamos, el movimiento, traiciona el reclamo popular, como lo ha traicionado muchas veces, y no asume, digamos, la postura contestataria y vanguardista que debería asumir. Se produce todo este bogotazo y el comienzo y el inicio de la violencia política en Colombia, ¿sí? Y viene la famosa policía política, que se conoció como los chulavitas, porque eran agentes de policía, ¿sí? Que también pone de presente, digamos, un rasgo de, de nuestra policía, ¿no? Y de nuestras, sí, de una policía en todo caso violenta, de una policía politizada, de una policía eh, que no era, digamos, una organización institucional civil, sino que siempre tuvo, digamos, un carácter confrontacional, ¿sí? Los chulavitas, como se llamaba entonces, a esos sectores de la policía secreta, ¿sí? Porque son sacados de un pueblo, y así se los llamaba, no sé si el pueblo se llamaba Chulavita, en Boyacá, y de ahí reclutaron los conservadores esta policía política, que va a tener además en otras partes, pues, la denominación de, no sé si lo tengo más adelante, no, pero es en este contexto donde están la famosa novela de Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días, ¿sí? Es decir, esa policía política va a tener en otras partes, como en el Valle del Cauca, precisamente los pájaros, los chulavitas, aquí muy cerca en Pandi, en el camino de Pandi no recuerdo, al siguiente municipio, que creo que ya está en el Tolima, ¿sí? Hay un puente natural, es una piedra que atraviesa el río. Es el mismo río que sale por el Boquerón y que desemboca después en el Magdalena, ¿sí? El que uno recorre yendo hacia Melgar y Girardot. Bueno, ese río nace más arriba y pasa ahí encañonado por ese puente en Pandi, y ese puente es famoso porque ahí llevaban a los liberales asesinados y los botaban desde ahí, y los carroñeros, las aves carroñeras, los guácharos, se los comían, se comían todos esos cadáveres, ¿sí? Entonces un pájaro, los pájaros, ¿sí? Eran más o menos la denominación que tuvieron esta policía política y estos sectores, digamos, de asesinos armados, ¿sí? Confabulados con el gobierno conservador para reprimir las luchas populares que surgieron después del asesinato de Gaitán. Entonces, en todo este contexto, como una expresión, digamos, de resistencia, surge la resistencia armada en los llanos, ¿sí? Como una forma de defensa realmente frente a la violencia oficial. Y ahí surgen eso que más tarde van a llamar los bandoleros, ¿sí? Entonces viene la dictadura de Rojas Pinilla, ¿sí? Como para tratar de darle una alternativa pseudo institucional a la violencia desatada por el conservatismo, ¿sí? Y el general Rojas Pinilla asume la presidencia en lo que se consideró inicialmente como una dictablanda, no una dictadura, como una fórmula de recambio que pudiera, digamos, detener la violencia. Pero Rojas Pinilla era también conservador,
¿sí? Y Rojas Pinilla además entra en esta onda del populismo en América Latina, ¿sí? Y muy rápidamente, porque ya el populismo venía galopando con Getulio Vargas, con Juan Domingo Perón, con Velasco Ibarra en toda Latinoamérica, ¿sí? Y pues ya el mismo Rojas Pinilla adopta, digamos, esas posturas caudillistas y de hecho que logra, pues, digamos, eh, no solo una relativa y sí, muy corta pacificación eh, del país, sino también pues unos desarrollos de infraestructura, la calle 26, el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá fueron construcciones de él, obviamente el hospital militar, cosas así, y obras de infraestructura en diferentes partes del país que le dan a él, digamos, cierto renombre. Y, insisto, ya se monta sobre el populismo latinoamericano, que ya en este instante pues está en pleno auge. Perón, Vargas, Joao Goulart, Lázaro Cárdenas, José María Velasco Ibarra en Perú, Hernán Siles Suazo en Bolivia, Víctor Paz Estensoro, el APRA peruano y el mismo gaitanismo colombiano que se había inscrito en eso. Y viene la Revolución Cubana, que básicamente se plantea frente a Fulgencio Batista, el dictador cubano, el movimiento 26 de julio, ¿sí? que parte de este yate que ustedes todavía pueden visitar en el centro de La Habana. Está ahí pues en medio de unos vidrios de seguridad, ustedes lo pueden ver ahí desde fuera, ¿sí? Ahí cerca al Capitolio, en Ciudad de La Habana. Y ese yate que se llama Granma y que lleva 82 guerrilleros el 25 de noviembre del 56 y que inicia de alguna manera la revolución cubana, que inicia, digamos, el proceso de toma de poder que culminará el 1 de enero del 59, cuando ya las tropas de Camilo Cienfuegos y el Che Guevara entran a Santiago de Cuba, ¿sí? Fidel Castro y a La Habana Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. Y que constituye y que crea lo que se conoció como la teoría del foco, que era una teoría absolutamente alternativa a la teoría marxista, porque pues la teoría marxista suponía que para que hubiera una revolución tenía que haber primero unas condiciones objetivas, es decir, un conflicto entre las fuerzas productivas y los medios de producción, y además unas condiciones subjetivas, la creación de un partido, la conciencia, digamos, de cambio, la conciencia revolucionaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la teoría del foco, que la terminará, digamos, de alguna manera planteando un francés, Régis Debray, va a decir que en un momento dado un foco revolucionario puede prender la chispa de la revolución y, aunque no haya todas las condiciones, generar precisamente un proceso revolucionario. Así conceptualiza lo que sucede en Cuba, teniendo también en cuenta que es solamente después de las crisis de misiles y que es ante el bloqueo, digamos, que ya impone Estados Unidos, que Fidel Castro se radicaliza, porque hasta ese momento Castro no es comunista. Por eso el modelo cubano servirá como de modelo y de ejemplo al Ejército de Liberación Nacional. Lo que se está dando en Cuba y lo que lidera Castro inicialmente es un proceso de liberación nacional, no un proceso, digamos, de revolución socialista. Pero
ante, digamos, la presión de los sectores cubanos que emigran a Miami y la presión de estos al gobierno federal de Estados Unidos, se plantean unas presiones que termina siendo, digamos, después de la crisis de misiles, un bloqueo a Cuba, y eso hace que Castro se radicalice y gire, digamos, hacia el comunismo, y pues también por una cuestión estratégica, porque ante ese bloqueo Cuba no podía sobrevivir y requería el apoyo de la Unión Soviética. En la famosa crisis de misiles se logra, digamos, de alguna manera conciliar, permitir la subsistencia del régimen socialista cubano, y Castro gira totalmente hacia el comunismo, ¿sí? Y empiezan pues el bloqueo a Cuba, que hasta el día de hoy pues se mantiene. Y esa teoría del foco es la que inspira al Che Guevara a irse de Cuba, ¿sí? A considerar que el país donde podría surgir una chispa revolucionaria es Bolivia, con tal mala suerte que en Bolivia pues cae preso ya y desarmado, es vilmente asesinado pues por un sargento que recibe la orden de que lo asesinen. Es decir, no querían los bolivianos, que en ese momento estaban bajo una dictadura, en ningún momento, digamos, que pudiera peligrar el que hubieran cogido preso a una figura como el Che Guevara, se les pudiera escapar o lo tuvieran que liberar, y dan la orden de asesinarlo así vilmente como se lo asesinó. Y en todo ese contexto ya se ha producido la ruptura del movimiento socialista internacional desde el 59, y en los 60 nacen las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, ¿sí? Liderado por Marulanda, ¿sí? A quien jamás dejaron de denominarlo con su alias de Tiro Fijo, ¿sí? Ni siquiera, digamos, jamás el ejército ni el establecimiento le reconoció a Marulanda, jamás se lo llamó el comandante Marulanda, ¿sí? Que sin embargo, pues no era un bandolero. Ninguno de estos, Sangre Negra y Efraín González, eran bandoleros. Eso fue un epíteto que el ejército, digamos, alimentó para deslegitimar lo que fueron unas legítimas guerrillas de resistencia en los llanos inicialmente, traicionadas por el gobierno de Rojas Pinilla, ¿sí? Y de las cuales los sobrevivientes, como Marulanda, se organizan posteriormente el Marquetalia e inician, digamos, las FARC en Colombia, ¿sí? Camilo Torres, casi simultáneamente párroco de la Universidad Nacional, sociólogo, ¿sí? De Lovaina, sociólogo y fundador del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional, y quien había estudiado también en Lovaina, pues empieza, digamos, a tener este proceso también de radicalización, inspirado en parte indirectamente por la misma teología de la liberación, que ya en este momento pues adquiere pues una fuerza en América Latina, y que da nacimiento desde el 63, 64, creo que es el 64, con Juan 23, a la teología de la liberación, ¿sí? Ese Concilio Vaticano II abre la Iglesia
a la democratización, abre la Iglesia a una postura de defensa del pueblo, de defensa del ser humano. Y en ese contexto, Camilo Torres, ante su decepción frente al bipartidismo que ya existía, decide radicalizarse. Y es desafortunadamente abatido en el primer combate, porque el ELN tenía una práctica absurda y sobre todo absurda para alguien como Camilo Torres, ¿no? Y era el que cada guerrillero tenía que ganarse su arma y robársela a un soldado. Y en el primer enfrentamiento al que va Camilo Torres sin armas, ¿sí?, tratando de recuperar el arma de un soldado que estaba dentro de un contingente que estaba siendo atacado, es asesinado, ¿sí? Jaime Arenas, quien después será ajusticiado por el mismo Ejército de Liberación Nacional, Jaime Arenas, que es un guerrillero del ELN, en este libro señala la responsabilidad y la culpa que tuvo el ELN y la miopía que tuvo el ELN de poner a Camilo Torres, que era un ícono ya en ese momento político, digamos, en su obsesión, porque los mismos intelectuales del partido asumieran las mismas responsabilidades que cualquier guerrillero de poner a Camilo Torres digamos, a recuperar armas, un citadino que nunca había vivido en el campo, que a duras penas, que no sabía moverse precisamente en el monte, ¿sí? Pues obviamente casi que lo sacrificaron por esa obsesión caudillista. Viene el famoso y tristemente golpe de Estado de Allende, la primera llegada al poder por vías electorales, y el 11 de septiembre Pinochet se levanta contra Allende y lo derroca, ¿no? Allende, pues ante la inminencia, se suicida, según dicen, insisten en el suicidio. Bueno, todavía eso está por probarse totalmente, ¿sí? Pero básicamente el experimento electoral chileno, pues se va al traste, como se había ido la República en España, y se inicia en América Latina una época de dictaduras, algunas que ya venían y otras como la Argentina, que con el impulso de Pinochet van después digamos, a acelerarse, ¿no? Y vienen casi 20 años, si no más, 20 años, desde los 70 a los 90, de prácticamente dictadura en todo el cono sur y en la gran mayoría de países latinoamericanos. Y empiezan a surgir además, en el contexto de esas dictaduras, en Uruguay los Tupamaros, de donde sería, digamos, militante Mujica, y en Argentina el Partido Revolucionario de los Trabajadores de línea trotskista, y el ERP, el Ejército Revolucionario Popular, como brazo armado del PRT. Y hago referencia a esto porque estos son los precedentes, junto también con movimientos armados urbanos en Lima y en Perú, porque ese será, digamos, el contexto del cual saldrá más tarde el M-19, contexto latinoamericano. En Nicaragua vamos a encontrar el Frente Sandinista de Liberación Nacional y la Revolución Sandinista del Comandante Cero, que se toma el Congreso y que murió hace poco, Edén Pastora, y el comandante también
Daniel Ortega, cuando toma juramento como jefe de la revolución y jefe del gobierno en Managua, Nicaragua. Y en ese contexto, pues el M-19 recoge las banderas de lo que había sido el robo de las elecciones a Rojas Pinilla, quien se había presentado a las elecciones del 70. Las elecciones las iba ganando Rojas Pinilla por la Napo. De repente toque de queda, de repente se cierran las transmisiones y al otro día había ganado Pastrana, ¿sí? Nadie supo cómo, nadie supo de dónde, pero Pastrana termina ganando. Fíjense los resultados: a la 1:30 de la mañana ganaba Rojas Pinilla, ¿sí? Y al otro día, magia, había ganado Misael Pastrana, ¿sí? Y de ahí surge el M-19 con su famoso moto, su famosa consigna: con el pueblo, con las armas al poder. Uno de sus primeros actos, la toma de la Embajada de República Dominicana, con todo el cuerpo diplomático ahí dentro. Ahí la embajada que quedaba frente por la 30 a la Universidad Nacional, y después pues la toma del Palacio de Justicia. El paro cívico del 14 de septiembre del 77, que fue un paro cívico de una magnitud popular como quizás solo se pudo ver de pronto hace 8 días, con los levantamientos del 9 y 10 de septiembre, ¿sí? Y después ya el proceso de paz con el M-19 y la Constitución del 91. Una Constitución que va a tener un sello socialdemócrata, no se les olvide. Los 3 proyectos societales que quedaron consignados en la Constitución del 91, el proyecto socialdemócrata, el proyecto neoliberal y el proyecto multicultural. Ese proyecto socialdemócrata del ala serpista, ¿sí?, de la constituyente y del M-19 y de los sectores progresistas que tenían asiento, la UP, el Partido Comunista, ahí en la constituyente del 91. Y viene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que en el 94, el mismo día que se está firmando el Tratado de Libre Comercio con América Latina, aparece, y este subcomandante Marcos, que decide denominarse subcomandante y no comandante, en una crítica a esta concepción de las vanguardias que se levantan y se toman los movimientos y que le imponen a los movimientos sus propias agendas, precisamente para poner de presente que por encima de los líderes está el movimiento. Por eso siempre se llamó subcomandante Marcos, ¿sí? Y pues se constituye el Ejército de Liberación Nacional, que cierra más adelante, pues hasta la década del 2000, tiene, digamos, relevancia en México. Las guerras de Vietnam, de Afganistán, que serán las grandes derrotas del imperialismo, no solo norteamericano, sino del imperialismo ruso, porque ya también el imperialismo ruso fungía como imperialismo, y surge pues de un autor que no se conoce mucho, Heinz Dietrich Stephan, los planteamientos del socialismo del siglo XXI, que serán recogidos por múltiples líderes latinoamericanos que en su momento van a representar ese socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana de Chávez, que después va a tener dentro de la misma ciudadanía expresiones de resistencia, ¿sí? Maduro como heredero del chavismo, pero con las expresiones de resistencia que el madurismo ha tenido,
¿sí? Nicaragua, en cabeza de quien fue el comandante del Ejército Sandinista de Liberación Nacional, también con expresiones de resistencia, es decir, los pueblos movilizados contra el estalinismo, porque esas fueron las herencias del estalinismo en América Latina. Y ahí habría que recordar a Bakunin: cuando el pueblo está siendo golpeado con un palo, el pueblo no es más feliz si al palo se le llama el palo del pueblo. Una política estalinista que termina devolviéndose contra el propio pueblo. Y surgen dos tendencias en América Latina de izquierda: una tendencia de un socialismo del siglo XXI y un socialismo más moderado, ¿sí? El proceso de paz en Colombia, que desgraciadamente, pues, por esta herencia autoritaria y tradicional de nuestra cultura política. Esto es una encuesta que les he dicho, se hizo en el 2002, en el contexto en el que Álvaro Uribe gana las elecciones, y que básicamente en la primera vuelta, hace 2 años, Duque, aunque con un poco menos de apoyo directo, pues de cualquier manera vuelve a aglutinar, digamos, un poco más de la mitad y mantener, digamos, esa ecuación de prevalencia del bloque de derecha en el país. Y el actual momento que estamos viviendo, que se inicia pues con esta aseveración de uno de los líderes del partido de gobierno: hay que hacer trizas ese maldito papel, de acuerdo con las FARC, que de alguna manera pues viene dándose, ¿sí? De una o de otra forma, ¿sí? Fáctica e institucionalmente, y que obviamente no podemos tampoco negar que es en parte lo que ha alimentado la movilización que estamos viendo contra el autoritarismo, que vimos precisamente hace 8 días, ¿sí? Porque ahí sí me da mucha pena con ustedes decirles que el día que el ELN tenga la capacidad de quemar 75 CAIs, bueno, y como lo dijo Claudia López, yo nunca he visto tomas del ELN a punta de palo y piedra, ¿sí? Eso fue simplemente una expresión legítima de rechazo a la violencia policial, ¿sí? Eso no fue una estrategia, ¿sí? Si hubiera sido una estrategia, les aseguro que si hubiera sido una estrategia, estuvo muy mal planteada y muy mal planeada, porque una estrategia de toma es mucho más proyectiva y mucho más ambiciosa, ¿sí? Y las movilizaciones que estamos viendo, indígenas, bueno, que siguen ya una línea de resistencia muy significativa.